con diferentes herramientas y estrategias para desactivar las causas dietético-ambientales y las causas psicosocioespirituales. Ver a la persona o volver a ver a la persona realmente como un todo. Eso yo creo que es lo novedoso ahora, ¿no? Cuando hice el curso de médicos especialistas en oncología clínica y quimioterapia antineoplásica en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, no tuve ni una sola clase de nutrición. Sería hasta peor todavía que se cure del cáncer del cuerpo si no se cura del cáncer del alma, porque también hay que ver la historia de lo que venga después. ¿Sí? Y es Sí. impresionante el efecto para reducir tumores benignos y cánceres de los peores en tratamiento natural externo, como en plasto. Y también es impresionante el efecto que tiene para cicatrices queloides y para fibrosis. Fibrosis pulmonar, enfermedad fibroquística del páncreas, la fibrosis que hay en una cirrosis hepática, por ejemplo. Dentro nuestro está la clave, todos juntos nos unimos, dentro nuestro está el amor. ¿Ha cambiado mucho la medicina desde sus principios? ¿O qué será lo que ha cambiado? ¿Qué será lo que nos hace ver las cosas ahora quizás un poco diferente? ¿O será más bien que tenemos que, en esta diferencia, ver las cosas con ojos renovados? Veamos de qué va el día de hoy. Me acompaña el doctor Jorge Esteves, a quien le agradezco su paciencia y su tiempo y este ratito que nos está regalando para acompañarnos a traernos luz. Es especialista en oncología y tiene muchas cosas que contarnos con respecto a a lo holístico, a lo que podríamos llamar moderno, pero doctor, ¿es moderno realmente? Bienvenido y gracias por estar aquí. Muchas gracias, Ariel, gracias por la invitación, gracias a todas las personas que están. El término holístico data de un siglo aproximadamente, pero digamos, la forma de encarar en forma holística a la medicina ya la tenemos desde el mismo Hipócrates, el padre de la medicina, y de los viejos médicos de familia, que eran un poco médicos, psicólogos, eh, ecologistas, sociólogos, consejeros espirituales, todo lo que el paciente necesitaba encontrar en su médico. Esa medicina en serio es la medicina holística. Lo que no es holístico es medicina en serie, no en serio. Ok. O sea, yo lo definí hace 40 años como pedazología. O sea, el Ok. especialista en pedazos que atiende un pedazo del cuerpo y mata al otro pedazólogo que atiende al otro pedazo, como si un pedazo no tuviera nada que ver con el otro. Como si no Eh, fuéramos una sola cosa, que bien sabemos ahora que realmente lo somos, pero como que se está empezando a redescubrir el tema. ¿En qué momento se fraccionó esto? bueno, se fraccionó cuando empezaron a ver que era más negocio atender tipo chorizo, 5 minutos que pasa el que sigue, tapar un síntoma y con ese síntoma que se tapa no se corrijan las causas y se necesiten más medicamentos para tapar los que produjo el primero y el segundo y el 20º. Entonces las personas se terminan convirtiendo en farmacias con patas que caminan, pero lo de pensar en hacer educación para la salud independiente del sistema, para que la gente que se cure de verdad al conocer las causas y poder corregirlas a tiempo, no es negocio, porque no es negocio para el sistema que la gente se cure, sino que dure consumiendo lo que la enferma para que dure consumiendo lo que la hace durar. Y no le corrija las causas, sino que le tape síntomas nada más. ¿Se entiende la idea? Claro, sí, lo vemos, lo vemos. Y hoy que vamos a hablar de Entonces, prevención y efectivo tratamiento de enfermedades supuestamente incurables. Debe ser que estamos viendo un poco mal las cosas, ¿no? Y quizás desde otra perspectiva, doctor. sí, en realidad eh, pareciera como que me hubiera especializado en casos difíciles, pareciera como que me hubiera especializado en, en, en casos de patologías supuestamente incurables, pero mi especialidad original realmente es el cáncer. Yo soy oncólogo y el 90% de 3.900 casi 4.000 pacientes con cáncer que atendí, eh, el 90% se curaron a través de cambiar la alimentación, cambiar los hábitos, cambiar las actitudes y toda la suplementación, complementación con diferentes herramientas y estrategias para desactivar las causas dietético-ambientales y las causas psicosocioespirituales.
fundamentalmente. Y de los que estaban desahuciados y terminales, el 50% se curó y al otro 50% lo ayudamos a una partida digna. Pero no solamente en el tema cáncer, por ejemplo, otras enfermedades supuestamente incurables como las autoinmunes, 1.800 pacientes tenemos atendidos con nuestro sistema, el sistema holístico evolutivo llamado YE, o sea, la sigla sería YE, casi el 100% de esos 1.800 pacientes con enfermedades autoinmunes se han curado, a pesar de que muchos creen que es una iglesia abandonada, una enfermedad autoinmune, o sea, que no tiene cura. O sea, pero ¿lo será? ¿Podrá serlo? ¿Qué cambios podemos? Porque acabas de tocar un ámbito interesantísimo, que es ver al ser humano, bueno, y lo has dicho varias veces, y lo creo totalmente, como un todo, no como partes. No es que cambias una pieza al auto y ya, fuera así sería, no sé, pero en fin, pero es ver a la persona o volver a ver a la persona realmente como un todo. Eso yo creo que es lo novedoso ahora, ¿no? En realidad, no es novedoso, sino que hubo una etapa de oscurantismo, una etapa donde a las personas se las llevó a tratar de que no se enteren de cuáles son las causas de las enfermedades y que se conformen con tapar síntomas, o bien inventar que la causa es un virus que no exista o que la causa es genética, cuando lo genético es totalmente secundario, o sea, no es decisivo en casi todos los casos. Las causas decisivas pero corregibles se conocen perfectamente, pero no se nos las enseña ni siquiera a los especialistas. Cuando hice el curso de médicos especialistas en oncología clínica y quimioterapia antineoplásica en el Hospital Militar Central de Buenos Aires, no tuve ni una sola clase de nutrición. Cuando hice la especialidad de nutrición, cuando hice el curso de médicos diplomados en nutrición en el Hospital de Clínicas, que dejé de rendir los últimos exámenes porque me hubieran obligado a mentir diciendo cosas que no eran verdad para darme el segundo diploma de especialista, pero terminé de cursar y de aprender lo que mis profesores me podían enseñar, pero no acepté mentir para tener como beneficio el poder decir que también era especialista en nutrición. Me siento especialista en nutrición, pero no en la forma de nutrición que genera enfermedades, que es la forma de nutrición que nos enseñan a nivel académico, sino la forma de nutrición que el mismo Hipócrates, el padre de la medicina, nos propuso hacer de los alimentos nuestra primera medicina. Y eso es lo que estamos respetando, la esencia de la medicina, no lo que les conviene a los laboratorios o las industrias alimentarias que dominan el sistema. De Claro. cualquier manera, no sentimos que haya enemigos, ni siquiera en ellos, ni en nadie, son como lo llaman los hermanos de la Sierra de Santa Marta en Colombia, a los blancos que están habitando la parte baja y más con mejor clima de la sierra, pero que están haciendo destrucción de los suelos, un desastre ambiental, como hacen en todos lados, lamentablemente. Claro. Eh, y ellos, en cambio, que están en la parte más alta de la Sierra de Santa Marta, los aborígenes tienen un vergel, a pesar de que no es tan óptimo el clima en una altura mayor, por eso nos llaman a los hombres blancos los hermanitos menores. Bueno, yo así los considero a los dueños del poder económico. No son enemigos, son personas que por su inmadurez, por su inconsciencia, ponen en riesgo la vida del planeta como un hermanito menor inconsciente puede incendiar una casa. De la misma manera, ellos están escupiendo para arriba y destruyendo el mismo planeta donde sus hijos, nietos y bisnietos no van a poder vivir si esto sigue así. Entonces están nosotros sin odio, sin rencor, sin bronca, sin miedo, hacer una revolución no violenta, al estilo Gandhi, no al estilo de mi compatriota el Che Guevara. Vos estás en Costa Rica, ¿no es cierto? Tal cual, Bueno, sí, a mí señor. hace poco me querían llevar a Cuba, estuve 3 horas hablando con el embajador de Cuba en Perú,
y estaba entusiasmado con la idea de llevarme a Cuba anunciándome como el nuevo Che. Pero Caramba. la consigna era del Che al Che. ¿Por qué? Porque mi compatriota Che Guevara fue líder de una revolución violenta, mientras que la revolución que yo propongo es una revolución que puede tener mucho mayor alcance que las revoluciones violentas, como lo demostró el Mahatma Gandhi, que con una revolución no violenta logró echar de la India a quienes la sometían, como era el gobierno inglés. ¿Ok? Y que él también hacían estragos, como los estragos que están haciendo hoy los muchachos, con toda la devastación que están haciendo en todos los sentidos, y él busca reducir la población mundial, a como Y que sea. lo están llevando muy bien, esa es la situación. ¿Se podría ver entonces la enfermedad, doctor, como un desequilibrio? Por supuesto, pero también muchas enfermedades, si bien puede decirse que son producto de un desequilibrio, eh, hay muchas enfermedades que en realidad vienen a defendernos más que a matarnos. Y es en eso donde tenemos que hacer educación para la salud. Hacerle entender a la gente el título del libro de un genio que se llamó Andrea Moritz. Bueno, la cuestión es que Andrea Moritz escribió este libro, que con gusto a quienes me lo pidan se los puedo facilitar, llamado este libro, El cáncer no es una enfermedad, es un mecanismo de supervivencia. Y si quieren, podemos ampliar sobre ese tema o por Danos los una temas que luz ustedes al quieran. respecto. Perdón, doctor, suena muy interesante, porque el Bueno, cuerpo, cuando somatiza, a mi entender, cuando somatiza, lo que quiere es enseñarnos, no acabarnos. sí, sí. Pero en buena parte también, ¿qué hacemos con ello, no? No sabemos qué hacer con ello. Bueno, por empezar, el cáncer es un maestro, no es un enemigo a vencer. Es un maestro que algo nos viene a enseñar. El 80-90% de los pacientes con cáncer que atendí llegaron a la conclusión de que gracias al cáncer aprendieron a vivir. Y aprendieron a valorar la vida, porque muchos estaban como muertos en vida, sin valorar la vida. Y por eso es que una enfermedad como esta, con un diagnóstico que es como un mazazo que te dan, te lleva a valorar aquello que estás con riesgo de perder, que sería la misma vida. ¿Ok? Es la teoría de las situaciones límites de Jasper. Pero además de verla como un maestro, al cual le podemos dar las gracias por los servicios prestados cuando ya comprendimos lo que nos vino a enseñar y decirle gracias, pero no te necesito más. Una de las cosas que hay que entender, y eso lo pueden ver muy bien al leer este libro, que les acabo de comentar, es que, y que también les puedo enviar una nota que le hicieron a la doctora Coral Mateo, que es la presidenta, o era la presidenta en su momento, de la Asociación Médica Veterinaria Homeopática de España, con la teoría del incinerador. Esa teoría del incinerador nos habla de que el cáncer en realidad viene a salvarnos la vida. Porque si toda la pudredumbre que producen las proteínas, porque es absolutamente falso, todo lo que están difundiendo por las redes sociales, muchísimas personas que a mí no me cabe en la cabeza otra explicación que la de que esas personas hayan recibido muchísimo dinero por los mismos dueños del poder económico que quieren destruir el planeta, que les han metido a toda la gente en las redes sociales la idea de que tienen que basar la dieta en carnes y eliminar por completo los hidratos de carbono. Nada más cancerígeno que eso. ¿Por qué? Razonemos. Yo no sé si hay profesionales de la salud presentes en esta charla, pero seguramente el video lo van a ver unos cuantos. Y no me pueden negar que la materia, no la energía, sino la materia que constituye toda célula, célula normal, célula cancerígena, célula de las bacterias, de los hongos, de los parásitos, son las proteínas, no los hidratos de carbono. La materia que las constituye son proteínas y grasas. Los hidratos de carbono aportan energía, pero no alcanza solo con aportar energía si no tenés materia. ¿Y de dónde viene esa materia? Del exceso de proteínas que se comen. Si después puedo compartir pantalla, les puedo mostrar el más importante libro de nutrición de la historia.
lo pueden bajar gratis y no de mi página web, para no perder tiempo en mostrarles eso. ¿Cómo crecen exponencialmente mi página web es www.holísticamente, con H se escribe, holísticamente.com.ar, de Argentina, AR. Ahí van a ver no solo mi octavo libro, Aprender a alimentarnos, a vivir, a amar y a morir, sino también el mejor libro de nutrición de la historia que pueden bajar de ahí también, que es el libro llamado El Estudio China. En ese libro, en la página 63, pueden ver cómo crecen exponencialmente los focos cancerígenos en ratas con una dieta con un 20% de proteínas. Y lo que están proponiendo quienes proponen dietas cetogénicas paleo es mucho más que un 20% de proteína. O sea que querosén para un incendio las dietas basadas en proteínas para un cáncer. Es una barbaridad lo que están haciendo. Entonces, para evitar, porque también ese exceso de proteínas no sabe cómo manejarlo el organismo, entonces, para no tener una insuficiencia renal por aumentar demasiado la urea, o sea, por tantas proteínas se disminuye el filtrado glomerular, aumentaría la urea, la creatinina, se llevaría a una insuficiencia renal a la larga y a una diálisis o a un trasplante renal. Entonces, para evitar esto, es que lo que hace el organismo es toda esa pudredumbre, porque las proteínas en exceso se pudren, esa pudredumbre, si estuviera distribuida por todo el cuerpo, nos moriríamos en 48 72 horas de una septicemia. Entonces, para defendernos, es que el organismo acumula esa pudredumbre en focos, en un foco primitivo que se llama, que digamos que sería como una especie de incinerador de esa pudredumbre, que sería el cáncer primitivo. Y ahí no solamente se acumulan las proteínas en exceso y también muchas otras toxinas cancerígenas que se comen, de aditivos cancerígenos o del agua que se bebe, del aire que se respira, de las radiaciones o de lo que sea, sino también de las emociones tóxicas. Toda esa toxicidad se acumula en un foco para que no esté dispersa por todo el cuerpo y nos mate en 48 o 72 horas, por ejemplo, de una septicemia. Si se extirpa el tumor primitivo y no se corrigen las causas, para defendernos, la inteligencia del organismo, ¿qué hace? Se dice a sí misma, nos sacaron el foco que nos estaba salvando la vida, nos sacaron el incinerador, tenemos que crear muchos incineradores secundarios por donde sea, y eso es lo que se conoce como metástasis. ¿Y qué se hace? Se inunda de quimioterapia, se inunda de esto y del otro, pero ¿se corrigen las causas? No, no se corrigen las causas, se sigue dando toda esa pudredumbre, toda esa cosa que lleva a que nos vayamos pudriendo por dentro. Y entonces, en definitiva, por eso es que un alto porcentaje de la gente que se basa solamente en lo convencional y no corrige las causas, tiene muchas posibilidades de que la enfermedad, si le mejoró o le desapareció, le vuelva a reaparecer. O directamente que ni le mejore y se termine muriendo por el mismo tratamiento que muchas veces mata más rápido que la misma enfermedad. Yo como oncólogo que soy, sé en qué casos, porque soy especialista también en quimioterapia antineoplásica, entonces sé todo lo que saben mis compañeros, mis colegas oncólogos, sobre en qué casos la quimioterapia realmente sirve y puede ayudar para salvar una vida en algunas circunstancias, en algunos casos de cánceres muy sensibles a cierta quimioterapia y que con lo nuestro atemperamos muchísimo sus efectos adversos, y en qué casos sí es conveniente la cirugía o la radioterapia o la hormonoterapia o inmunoterapia, y en qué casos se sigue indicando la quimioterapia, por ejemplo, nada más que para facturar, porque es un flor de negocio que se pierde si esos millones y millones y millones que representa la quimioterapia, las personas no quisieran recibirlo. Entonces, por eso hay casos en los que yo les digo, no se hagan quimioterapia porque es mucho más perjuicio que beneficio, y otros que les digo, sí, acéptenla porque para su caso es mayor el beneficio que el perjuicio, y con lo nuestro atemperamos los efectos adversos y sumando las dos cosas tenemos más posibilidades de que se cure. Pero en esto depende mucho la creencia
también que tenga la persona. Si la persona tiene la creencia de que es la quimioterapia lo que le puede salvar la vida, y yo le quiero imponer que no se haga quimioterapia, seguramente lo que va a hacer es seguir con la quimioterapia y largar las indicaciones que yo le pueda dar para ayudar a corregir las causas. Si le quiero imponer que haga quimioterapia cuando no le tiene fe y le tiene mucho miedo, la quimioterapia le va a ser peor por el miedo que le tenga. Entonces, por eso hay que adaptarse y desarmarse para armarse a la medida de cada caso. Y esto pasa no solamente en el cáncer, sino en prácticamente todas las enfermedades. Yo he desarrollado experiencia en más de 550 enfermedades de todas las especialidades médicas con 24.000 pacientes atendidos hasta ahora, en estos 41 años que tengo de médico, más los 5.000 que dio el doctor Nicotra de Bahía Blanca, con quienes nos asociamos. Hicimos una investigación sobre el problema de salud más frecuente de la Argentina y de los 9 países que en realidad recorrí. No tuve la suerte de ir nunca hasta ahora a Costa Rica. En el futuro me encantaría poder ir si me organizan actividades allá y a cualquier otro país, pero no este año, no sé si el año que viene probablemente, pero ahora estoy poniendo las energías en hacer crecer esto de nuestro lugar aquí tan hermoso, tan paradisíaco que tenemos. Les voy a mostrar un poquitito nomás para que tengan una vista de dónde estamos. Ahí tienen Vaya. pegadito, tenemos todo el verde y toda la selva misionera y además estamos al borde de la ruta que ven ahí, pasar algunos autos donde les acabo de mostrar, que van desde Posadas, capital de la provincia de Misiones, que está a 130 kilómetros de la ciudad de Puerto Rico, provincia de Misiones, Argentina, donde estoy, y 160 kilómetros estamos de una de las 7 maravillas naturales del mundo, que son las cataratas del Iguazú. Entonces, cuando vengan a visitarnos aquí, vamos a poder también, además de ayudarlos a que puedan sanarse de la enfermedad que sea que tengan, hacer algo hermoso de ir a conocer, si es que no lo conocen, uno de los lugares más bellos del mundo. Sin duda. Pero Doctor, me imagino la energía que hay ahí. Quisiera preguntarte, ¿cómo es el abordaje a ojo de buen cubero de una persona que tiene alguna enfermedad? Hablemos del cáncer, creo que es epidemia lo que hay ahora. ¿Cómo es tu abordaje para poder, primero, ayudar a la persona a entender de qué va el tema? Porque hay tanta propaganda y hay tanta información que yo me imagino que las personas llegan diciendo, ok, de esto me voy. ¿Cómo haces para hacerle entender a la persona primero que somos un todo? Que eso ya de por sí a veces cuando uno lo dice se le quedan mirando uno así como un todo con qué y con quién y por cómo todo. Ayúdanos a entender esa parte que para mí yo creo que es la parte fundamental. una de las principales cosas que hay que hacer es perder el miedo, salirse del drama. La conferencia que di hace pocos días, 2 conferencias en el mismo día, acá mismo en la provincia de Misiones, en Posadas y en Garupá, se tituló Desdramatizar el cáncer. Pero no solo desdramatizar el cáncer, sino también las enfermedades autoinmunes, la depresión, las adicciones y casi todas las enfermedades que pueden implicar una sensación dramática. ¿Ok? Eh, y saliéndonos de ese drama, va a ser todo mucho más fácil poder abordarlo. Porque cuando uno está en medio de un drama y lleno de miedo, se enceguece. Y justamente lo que tenemos que lograr es que haya mucha luz, que podamos iluminar nuestro camino, iluminarnos a nosotros mismos. Por empezar, el miedo al cáncer es cancerígeno. ¿Por qué? Porque el miedo está mediado por adrenalina y corticoides. Lo mismo la angustia, el pánico, las fobias, la ansiedad, la agresividad, la violencia, los deseos adictivos, el estrés, todo eso está mediado por la adrenalina y los corticoides, y también los trastornos del sueño, el insomnio y demás. Y todo eso nos lleva ¿a qué? A que bajen las defensas. Adrenalina y corticoides son inmunosupresores. Entonces, cuanto más miedo tengamos, más van a bajar las defensas y más pueden proliferar las células cancerígenas por bajar las defensas. Más Entonces, nos una de las exponemos a todo, claro.
Tenemos miedo al cáncer, atraemos el cáncer. Tenemos miedo al sufrimiento, atraemos el sufrimiento. Tenemos miedo a la muerte, atraemos la muerte. Tenemos miedo a la miseria, atraemos la miseria. Córtenla, muchachos, con el miedo. Después de todo, ¿qué es el miedo sino falta de fe? Por eso en una visión holística no podemos dejar de lado la importancia de la fe, la importancia de la esperanza, la importancia de empezar a creer de una vez por todas en lo que cada uno de ustedes tiene adentro de sí mismo, ese médico interno, ese psicólogo interno, ese guía espiritual interno que todos tenemos. Eso es clave en esta historia, que empecemos a ver hacia adentro y no tanto hacia afuera. Salir de ese engaño en el cual nos han metido y empezar a descubrir nuestra propia verdad, la que cada uno de nosotros tiene adentro de sí mismo. Y fundamentalmente hablé de la palabra creer, porque es cierto que no se trata solamente de ver para creer, sino de creer para poder ver. Lo que ustedes crean es lo que muy probablemente vayan a lograr concretar. Y eso lo dice también la física cuántica. Yo dicto cursos, eh, el primer año y segundo año, las tecnicaturas posgrado Y. También para todos los que quieren venir a verme como pacientes, tienen que hacer como mínimo el primer año del curso para poder capacitarse, porque la palabra doctor viene del latín docere, que significa docente. Y yo lo que hago es docencia, educación para la salud. Capacito, superviso en consultas grupales con indicaciones personalizadas lo que le indico al paciente, pero después en estos cursos empiezan a entender cómo llevarlo bien a la práctica y cómo disfrutarlo. A la dieta, que es una de las cosas primordiales, no la van a disfrutar si no tienen las clases de cocina que incluimos en el curso, con dos de los mejores chefs y profesores de cocina natural de la Argentina, Oh, que le van a enseñar a hacer manjares, manjares con todas las letras súper terapéuticos para que lo disfruten y lo puedan hacer por toda la vida, porque si no lo disfrutan y lo toman como un remedio asqueroso que no se lo mm, bancan, ni empiecen directamente. Tiene que ser algo placentero. El sanarse con placer nos ayuda a una doble sanación, porque lo vamos a poder seguir haciendo toda la vida si es que realmente sentimos placer. Si se abandona esto, las enfermedades vuelven a reaparecer si se vuelve a las causas anteriores. ah, Entonces, claro. la curación es relativa, no está, toco, mancha, me voy y ya está, ya me curé y ahora vuelvo al otro. No, no, Pero, córtenla con eso. doctor, nos pasa algo que no, muy curioso a los seres humanos. Yo a mi vehículo, que es de gasolina, ni le pongo nafta, ni le pongo diésel, porque yo sé que no opera. Pero no me quiero enterar de que hay cosas que a mi cuerpo no le van y la verdad yo sigo como estoy. Ese tipo de concientización a veces no es sencillo que la gente lo pueda entender y decir, ah, caray, si es que tengo que comer mejor. Una persona me dijo una vez, ella trabajó con nosotros por mucho tiempo y me decía, es que lo que usted come es muy caro. Yo decía, ¿cómo caro qué? Como poca carne, como más verduras, como más legumbres. ¿Caro por qué? Claro, la persona cuando uno no quiere hacer el cambio, doctor, le encuentra peros hasta donde no hay. Y un tiempo después que se le desarrolló la diabetes, me la encontré, ya no estaba trabajando con nosotros, y me dice, qué curioso, fíjese que ahora me toca comer como usted. Y yo dije, ok, ¿por qué nos cuesta entender que nuestra comida es nuestra gasolina? ¿Por qué nos cuesta entender que nuestra comida es nuestro combustible, doctor? Sí, cuesta, pero también hay otros aditivos, otros complementos que tienen que enterarse, ¿no es cierto? No Claro, solamente claro. es que las carnes, sobre todo rojas, y Ah, que leche, quesos y otros lácteos generan 380 enfermedades, y que dulces y harinas blancas generan 120 enfermedades, 500 enfermedades, aunque también, por supuesto, hay otras causas muy importantes que tienen que aprender a conocer los factores psicosocioespirituales, los factores ambientales, todo hay que corregir porque un barco se hunde por un agujero a babor, a estribor, en la proa o en la popa. Pero lo que es importante también es entender cuánto se ahorran de alimentos al dejar cosas caras, como el queso, como la carne, como los dulces, las harinas blancas,
y muchas cosas con aditivos cancerígenos también, y cuánto se van a ahorrar en medicamentos, que al aprender a hacer de los alimentos nuestra primera medicina, es un ahorro de por vida. A lo mejor al principio se gastan un poco más en algunas cosas que se necesiten, pero que yo me adapto a cada lugar, porque hay cosas que se consiguen acá en la Argentina y que no se consiguen en otros lugares. Y Claro. si alguien no viaja de la Argentina a ese otro lugar para llevárselo, no lo tienen. Entonces me adapto a lo que en cada lugar realmente puedan conseguir, aunque no tengan lo óptimo que le podría llegar a dar algunas que otras de las cosas que se consiguen aquí no se consiguen en otro país. Pero en definitiva, gracias a todo este conjunto, aunque se gasten unos pesitos más en los primeros meses de tratamiento, el 95% de las personas que atendía en menos de un año, pongamos en casos oncológicos menos de 2 años, por el resto de su vida no necesitaron gastar más en ningún medicamento porque dejaron el 95% de los casos todos los medicamentos que tomaban gradualmente y de por vida. Entonces, ¿cuánto se ahorran en medicamentos también por el resto de la vida? Eso hay que entenderlo. Tendrán que gastar un poco en los libros nuestros si los quieren comprar o en algún aparato de electromedicina o en la tarjeta cuántica o en el CDE, o en algunas de las otras cosas que podemos recomendar, que son excelentes, pero es durante un tiempo y después por el resto de la vida no van a necesitar más cuando se mantienen con solo una alimentación para seres humanos, una forma de vida saludable, pensamientos y sentimientos realmente saludables y que nos llenen de la posibilidad de ayudar al verdadero sentido de la vida, que es el crecimiento espiritual, cualquiera sea la religión que las personas tengan. Y ¿Ok? doctor, a grosso modo, ¿vivimos o sobrevivimos? En realidad, depende de a quién se lo preguntes eso, no generalicemos. Yo particularmente siento que vivo y vivo con mayúsculas. Pero muchas personas, en cambio, son una queja con patas que camina y no entienden que la felicidad es como el sol, siempre está. Y no se trata de estar sanos para ser felices, sino de ser felices para estar sanos. ¿Y qué tenemos que hacer para ser felices? Absolutamente nada. Solo darnos cuenta de que ya lo somos. Pero estamos como un pez en el medio del océano desesperados buscando el agua. Así está el ser humano en búsqueda de la felicidad. No la ve porque está dormido. La felicidad es como el sol, siempre está. ¿Acaso cuando está nublado el sol se apagó? No, está simplemente tapado por las nubes. La felicidad tampoco se apaga cuando tenemos una nube como una emoción negativa, una pena, una tristeza o bronca o miedo o lo que sea que pueda tapar transitoriamente eso que sigue estando adentro nuestro. Está en nosotros identificarnos con eso que tenemos adentro, con el sol y no con la nube, con la felicidad y no con la pena o tristeza o emoción negativa transitoria. De ahí que a un maestro oriental le preguntaron qué le había proporcionado la iluminación y dijo, antes de la iluminación tenía depresión. Ahora sigo con la misma depresión, pero la diferencia es que ya no me molesta la depresión. Es lógico que uno esté deprimido si se le muere un hijo, por ejemplo, pero si tiene esa conciencia, esa posibilidad de estar más cerca del estado de iluminación, va a poder estar identificado con la felicidad que sigue estando adentro y va a ver que tampoco es tan terrible la muerte, es simplemente un cambio de plano. ¿Me Lo que explico? nos falta, mi querido doctor, entonces es aprender a vivir, quizás. No generalizo, hay de todo y lo sé, pero quizás sea esa la pieza que nos está faltando en este rompecabezas, ¿no? Vos de obsequio a quienes están presentes, pero bueno, muchos no están presentes y entonces quizás van a tener que pedírmelo a mi página o buscarlo directamente de mi página web, que es www.holísticamente.com.ar. Octavo libro que escribí titulado Aprender a alimentarnos, aprender a vivir, aprender a amar y aprender a morir.
Entonces ahí está en ese libro todo lo que vos querés, que me preguntabas con respecto a qué es esto de aprender a vivir. Entren Precisamente, directamente, entren en mi página web www.holisticamente.com.ar, con H se escribe, y de ahí pueden bajar no solo mi octavo libro, pueden bajar el mejor libro de nutrición de la historia, que se llama El Estudio China, que les comenté antes, y pueden bajar también de ahí las 11 revistas holísticamente que escribimos, que sacamos 200.000 ejemplares de esas revistas en forma impresa, pero ya hace unos cuantos años que no las sacamos más impresas, sino que quedaron ahí, quedan en esa página web para que miles de personas la hayan bajado y la sigan bajando por todo el tiempo que sea posible. claro que sí. Y ahí tienen Doctor, información. Por supuesto que si quieren el resto de cosas nuestras, que se contacten con nosotros. Ahí tienen también la forma de contactarse o si no, que te pregunten a vos. Sí. sí, seguro, claro, por supuesto. Quisiera, ya para no quitarte más tiempo y agradeciéndote que nos acompañes el día de hoy trayéndonos de tu luz y de tu experiencia, defíneme psico, socio, espiritual, para que podamos entender de qué es de lo que nos estás hablando cuando estamos dialogando acerca de un todo, de que somos un todo. ¿Qué es eso? Vamos a hablar vamos a graficarlo con ejemplos, ¿no? Un problema como el miedo es una emoción tóxica eh, que podemos abordarlo con diferentes estrategias que nos permiten superar los miedos. Eso sería algo que está muy relacionado con lo psicológico. Pero también aspectos sociales se vinculan, por ejemplo, con tener conflictos muy grandes en la familia, donde uno vive, en el trabajo, en el lugar donde sea que uno vive, y que llevan también a generar conflictos sociales, que es importante desactivar. Cuando uno no quiere, dos no pelean. Y a mis alumnos les mando también un librillo que pueden bajar del grupo de Teams, del grupo de alumnos que se llama Familia Y, un pequeño cuadernillo que se llama 20 formas sanas de responder al insulto. Eso tiene que ver también con el aspecto social, cómo nos posicionamos cuando alguien socialmente nos está queriendo desequilibrar. Y están otros aspectos que tienen que ver, a mi criterio, con lo espiritual. Por un lado, eh, por ejemplo, lo vinculado con ataques energéticos que intencionadas puedan querer hacer, ya sea con magia negra, ya sea con lo que sea, que dentro de nuestro equipo terapéutico, sé que tenemos más de 20 integrantes de nuestro equipo terapéutico, tenemos dos sanadores psicoespirituales excelentes, que también nos ayudan en ese sentido, porque a veces cuando atacan a una persona por envidia o por lo que sea, ese ataque que está recibiendo le está impidiendo a esa persona que pueda llevar a la práctica bien las indicaciones o de la dieta o los tratamientos naturales externos, como el emplasto de papa ñame, que es espectacular para reducir cánceres de los peores, por ejemplo, o muchas otras cosas que llevan a que se les dificulte a la persona la posibilidad de tener disciplina, tener fe y esperanza. Pero también desde lo espiritual, hay otros aspectos que a mi criterio son importantes y tienen que ver con uno mismo, y no solo con los ataques que uno puedan llegar a hacernos. Que cuanto más vibremos, cuanto más alto vibremos, menos vamos a ser víctimas de esos ataques que nos quieran mandar. Y también depende mucho de la creencia que cada uno tenga, ¿sí? Por otra parte, el otro aspecto importante dentro de lo espiritual, a mi criterio, es, por ejemplo, la soberbia. La soberbia, a mi criterio, es un aspecto que tiene que ver con lo espiritual. Podríamos decir que la soberbia es una especie de cáncer del alma y a veces un cáncer del cuerpo viene a ayudarnos a sanar un cáncer del alma. Por ejemplo, un fumador que fuma 3 paquetes de cigarrillos por día y se cree omnipotente y que a él nunca le va a tocar, cuando lo desahuciaron de todos los
colegas que fue a ver convencionales o incluso no convencionales y lo mandaron a morir a la casa. Me doy cuenta de que gracias al cáncer hizo añicos, el cáncer del cuerpo hizo añicos ese cáncer del alma llamado soberbia, porque viene con la cola entre las piernas y ya no sintiéndose omnipotente, pero el problema es que después cae en el otro extremo, que es el de sentirse impotente. Y sucede que no estamos ni en la omnipotencia ni en la impotencia. Tenemos la potencia justa y necesaria para cambiar qué, para cambiar nosotros mismos. De eso se trata. Y, por ejemplo, en este sentido, una de las estrategias que tenemos para trabajar el cáncer del alma, porque si una persona se muere y supongamos que se cura del cáncer del cuerpo, pero sigue teniendo toda la soberbia en el alma, va a llevarse ese cáncer al plano que venga después. En cambio, si esa persona se muere con el cáncer se pudre con el cuerpo, el cáncer también de esa persona, pero el alma se liberó, si se liberó de la soberbia que tenía para lo que viene después. Así que en ese caso sería hasta peor todavía que se cure del cáncer del cuerpo si no se cura del cáncer del alma, porque también hay que ver la historia de lo que venga después. Queda claro, una visión holística tiene que tener también esto en cuenta. Y, por ejemplo, gracias a lo nuestro, casi todas las personas que les ha tocado partir, cerca de 390 casos, 400, como la muerte es un parto al revés, a mí me tocó ser una especie de partero al revés, que ayuda al buen morir, a una partida digna. Y casi todos los pacientes que atendí no necesitaron morfina, pudieron superar perfectamente los dolores, el sufrimiento y todo lo más naturalmente sin necesitar dar morfina. Y la morfina es una de las peores cosas que hay porque hace que las personas se terminen quedando obnubiladas y no pueden hacer el proceso de sanación del alma que es tan importante para el final de esos días o de esas horas que le queden de vida, para poder perdonar a los demás, para poder pedir perdón, para poder perdonarse a sí mismo. Entonces, ese tema también de la soberbia es fundamental trabajarlo para que ojalá se salve el cuerpo y además se sane el alma. Y en ese caso viviría mucho más tiempo esa persona libre del cáncer en el alma. Y para terminar, como me gusta mucho el humor también, les quiero contar un método sencillo y práctico para achicar la soberbia. Y esto se lo dice un argentino, ojo, ¿eh? Un argentino y un médico, que somos famosos por el ego, ¿ok? Y encima tuve la suerte de poder, ya sea canalizar o descubrir, como le quieran llamar, este sistema por el cual se están curando casi todas las enfermedades y por el cual algo casi igual a lo nuestro está haciendo Messi y está teniendo resultados maravillosos él y muchos otros deportistas que hacen algo casi igual a lo nuestro, como Novak Djokovic en el tenis, como Manu Ginóbili en el básquet, como también Usain Bolt en atletismo, porque como logramos con esto que todas las células funcionen prácticamente a la perfección y que se rejuvenezcan 10 años en un año, es lógico que eso permite que las personas estén en un óptimo estado, no solamente para sanarse, sino también para prevenir enfermedades y para estar óptimos en todos los sentidos. El séptimo libro que escribí lo titulé La dieta de la felicidad y la bioarmonización, porque esto nos lleva a la serotonina a nivel óptimo, que es la hormona de la paz y de la felicidad, y baja la adrenalina y los corticoides a lo normal, que son los mediadores de la ansiedad, de la angustia, del miedo, del pánico, la fobia. Entonces, todo esto permite que, a partir de la dieta, pero además con todo el resto de complementos que tenemos, desde la psicología del Ye, la psicoterapia, tratamientos naturales externos, los medicamentos naturales, la aparatología médica también que tenemos vinculadas al Che, que es una maravilla los resultados que estamos obteniendo con el bioregional celular, con el Zapper multifunción, del equipo de radiónica con componente astral, con la tarjeta cuántica que les mencioné antes y demás, con el polon reconvertido de Kringle, que es una maravilla y una de las claves por las cuales se puede rejuvenecer, porque es el mejor antioxidante que mundialmente se conozca y también es anticancerígeno porque el cáncer es un proceso oxidativo.
Pero más allá de todo esto, si no trabajamos la esencia, también esto se puede caer. Y la esencia, en lo que tiene que ver con la soberbia, se puede trabajar de una forma muy sencillita. Un método sencillo y práctico para achicar la soberbia sería: diríjase usted a un campo cercano, espere a que anochezca y desnúdese. Cruce el alambrado de ese campo con cuidado de no perder al cruzar el alambrado ninguno de sus atributos de poder. Y estando en medio de la soledad más absoluta, mire hacia el cielo. Comprenda que usted, visto desde el espacio, es como un virus instalado en medio de una pelota de fútbol. Que el planeta en el cual usted está gira alrededor del Sol y que el Sol es una de las tantas estrellas que componen la Vía Láctea y que la Vía Láctea es una de las tantas galaxias que giran por el universo desde hace miles de millones de años. Una vez consciente de esto, ponga sus brazos en jarro y mirando hacia el cielo y engurgitando también las venas del cuello y con su más viva voz exclame: yo sí que soy alguien verdaderamente poderoso. Y después espere a ver el resultado. Si percibe que algunas estrellas se sacuden, no se preocupe. Es Dios que a veces no puede aguantar la risa. Yo diría que eso es mucho con demasiado, pero bueno, pero bueno. Consejo final, ¿qué le podemos decir? Libérese de usted mismo primero. ¿Y sabe qué les digo yo, mi querido doctor, a la gente? Aprendamos a dejarnos en paz, para ver si aprendemos a vivir mejor. Si me permitís, me gustaría obsequiarles algo con el cual suelo muchas veces terminar mis charlas, Por favor, que ese, muchos de ustedes conocerán el tango cambalache ¿cómo no? de Discépolo, ¿sí? Mundialmente conocido, que dice que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. Y los físicos cuánticos nos enseñan que creamos la realidad, ¿sí? ¿Estamos de acuerdo? Si creamos la Absolutamente. realidad, si creamos la realidad, ¿qué mundo de porquería que creamos al seguir a pie juntillas la letra del tango cambalache en su versión original? Entonces los invito con mucho amor a que entre todos pongamos lo mejor posible de cada uno de nosotros para poner nuestro humilde granito de arena para poder lograr transformar ese mundo de porquería del cual habla Discépolo en un mundo que sea una maravilla. Entonces los invito a que se aprendan y canten ustedes para la próxima vez, y esto se los podemos brindar. En mi octavo libro, Aprender a alimentarnos, a vivir, a amar y a morir, también pueden encontrar esta letra. La letra que es la versión positiva del tango cambalache, de dice el otro polo en lugar de discépolo. ¿Qué dice? El mundo fue y será una maravilla, ya lo sé, en el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido gente con ganas de laburar, contentos de ayudar en cualquier ocasión, más que este siglo nuevo es un despliegue de amor infinito, ya no hay quien lo niegue, vivimos abrazados en la energía de una nueva vida, todos en unión. Hoy parece que la gente tiene ganas de crecer a través de algún servicio. Todo puede suceder, nada es igual, todo es mejor. Todos los seres llegamos a Dios, no hay aplazado que va a haber en la ascensión. El universo es evolución. Unos sienten ser artistas, otros sienten sanador. Dentro nuestro está la clave, todos juntos nos unimos. Dentro nuestro está el amor. Chin, chan. Bueno, definitivamente podemos, dentro de esta facilidad que tenemos para cambiar las cosas, aprender a vivir mejor
Y también nos acabas de dar una lección. ¿Qué les parece si también cantamos un poco más? Bueno, Seguramente. pero Canciones por favor, alegres. cuidado con lo que cantemos. Sí, sí, a Claro, eso iba, canciones doctor. alegres que nos llenen de buena onda y también que vean Total. películas cómicas, ¿ok? Sí. Que disfruten de la vida. En las clases que yo doy siempre pongo humor, siempre pongo chistes. Es más, los que deciden hacer las carreras y tener las posibles salidas laboral y que tienen para recibir los diplomas, etcétera, y que tienen que hacer las monografías y rendir los exámenes, saben que no todos los que vienen solo para curarse tienen que hacer el curso, pero no tienen que rendir los exámenes. Entonces, los que tienen que rendir los exámenes saben que cada vez que yo hago un chiste en las clases, tienen que abrir los micrófonos y exteriorizar fuertes y sinceras carcajadas si no quieren puntaje negativo en el próximo examen. Bueno, así Así que que nada, en este ha sido adelante. un programa especial y lo vamos a tener nuevamente, así que estén atentos. Él no sabe, pero lo voy a volver a invitar. Debe suponerlo, pero no, ya lo hablaremos él y yo, a ver en qué quedamos. Sí, no, no Doctor, me un enteré, no abrazo. me enteré. Claro, Pero como, los que vean el video entonces, si quieren hacerme alguna pregunta, tenemos que decirle que no se pierdan el próximo capítulo. Alguien preguntaba ah, por la papa ñame. La papa ñame en algunos países se conoce como papa china o se conoce como, en Japón la conocen como saitomo y también no es malanga, no es exactamente ah, como la malanga, pero sí es una papa peluda y con vetas. ¿Ok? Hay muchísima papa ñame en Brasil, hay casi tanta papa ñame como papa blanca común. En Venezuela hay mucha también. Aquí en Argentina hay bastante poco. ¿Ok? Y es impresionante el efecto para reducir tumores benignos y cánceres de los peores en tratamiento natural externo, como en plasto. Y también es impresionante el efecto que tiene para cicatrices queloides y para fibrosis, fibrosis pulmonar, enfermedad fibroquística del páncreas, la fibrosis que hay en una cirrosis hepática, por ejemplo. Es fantástico, pero en emplastos, tratamientos naturales externos. Que después, bueno, si entran a mi página web, en la revista número 7 van a ver una síntesis de algunos de los tratamientos naturales externos que proponemos. Este es tan solo uno de ellos. La página web www.holísticamente.com.ar. ¿Ok? .com. Estamos Ok. con el corazón en la mano, brindándole lo máximo que esté a nuestro alcance para, para todos ustedes en lo que podamos serles humildemente de utilidad. Suerte, Gracias, gracias. doctor. Gracias a Hasta todos. siempre. Igual. Chao, chao, Feliz chao. noche. Gracias. Chao, chao. Gracias. Igualmente.